Pues bueno, muchas gracias por conectarse. Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Segundo. Yo pertenezco a la Coordinación de Promoción de la Universidad del Claustro de Sor Juana y por respeto a todas las personas que se conectaron con este tiempo de anticipación, vamos a iniciar con esta presentación para que ustedes, como aspirantes a la licenciatura en filosofía, aprovechen el espacio con el doctor Fernando Montoya, quien es el director del Colegio de Filosofía y Letras, y pues quien les va a hablar de todo el plan de estudios, de todo lo que tiene que ver con materias, todas esas dudas, aprovéchenlas con el doctor, siéntanse con esa confianza de preguntarle y esta presentación es precisamente para que conozcan mucho más a detalle la licenciatura. Todo lo que tiene que ver con la parte de admisiones, del proceso, de los costos, cómo pueden entrar a la universidad, etcétera, lo podemos ver conmigo al final de la sesión. Lo que les recomiendo es que aprovechen justamente más bien la parte académica, la parte de profesores, bolsa de trabajo, campo laboral, etcétera, etcétera. Y al final ya platicamos un poquito de estas cuestiones más administrativas. Entonces, muchas gracias nuevamente por conectarse con esta puntualidad. Y bien, le voy a ceder la palabra al doctor Fernando y voy a agradecer nuevamente que mantengamos de momento nuestros micrófonos cerrados para poder escuchar la presentación y les reitero que podemos vertir todas nuestras preguntas en la parte del chat y así poder ir atendiéndolas. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. Muchísimas gracias a Cristina, mis compañeras de promoción, por dar esta oportunidad, estos espacios para platicar en torno a la carrera de filosofía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Yo les cuento que esta carrera originalmente se fundó en 1996 y por varios años hubo una serie de transformaciones, actualización sobre todo, pensando en el marco laboral y sobre todo en las nuevas teorías y el pensamiento filosófico. Yo para este propósito les voy a presentar una breve sinopsis de la carrera, así como eventos, los egresados, y al final, con todo gusto, yo podría estar respondiendo las dudas que ustedes tengan. Entonces, permítanme presentarles esta presentación. Muy bien. Bueno, ¿por qué estudiar filosofía en la Universidad del Claustro de Sor Juana? A ver, somos una universidad privada, eso es importante mencionar, somos una universidad privada con una carrera de filosofía muy enfocado a lo laico. A diferencia de otras universidades de corte tomista o agustino, nosotros somos una universidad que estamos asentados en un exconvento del siglo XVI, pero con un enfoque laico. Estudiar filosofía les permite desarrollar habilidades de argumentación, de crítica y diálogo filosóficos. También les permite a ustedes revisar las problemáticas contemporáneas y el estudio de probables soluciones. También reconocer las grandes visiones del mundo y, por supuesto, que ustedes puedan adoptar una postura reflexiva, crítica. Nuestro deber y nuestro propósito es formarlos a ustedes o formar a egresados con un pensamiento crítico y reflexivo. Y también porque les permite estudiar y analizar interdisciplinariamente a la filosofía, desde el ámbito sociológico, del derecho, de la antropología, de la psicología, de la estética y de la neurociencia. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues es una carrera que se desarrolla durante 4 años, es decir, distribuidos en 8 semestres, es presencial, es requisito por ello cubrir como mínimo el 80% de asistencias para tener el derecho a las evaluaciones parciales. En el plan de estudios que ahora veremos más adelante, se consideran 2 materias en línea, que son de materias de tronco común,
y algunas áreas de orientación, las áreas optativas, que más adelante también voy a hablar de ellas. La disponibilidad es una carrera matutina de lunes a viernes en un rango de horario entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde. Con esto no quiere decir que de las 7 a 3, de las 7 a las 3 de la tarde van a estar estudiando todos los días, sino es, por ejemplo, supongamos de miércoles de 9 a 11, de 11 a 1 se termina su jornada, en jueves de 7 a 9, de 9 a 11 y así intercaladamente. ¿Cuál es el perfil del estudiante? Nosotros, ¿qué deseamos de un aspirante o de un estudiante de filosofía al ingresar al claustro de Sor Juana? Bueno, desde luego que ustedes tengan hábitos de estudio y de lectura bien asentados, pero que también tengan habilidades de cómo expresarse oral y escrita, que tengan capacidades críticas, de discernimiento de ideas, de abstracción de ideas y de síntesis de pensamiento, que tengan competencias relacionadas con la búsqueda y el análisis de la información, o bien que tengan herramientas metodológicas básicas para el desarrollo de investigación. Y sobre todo, que tengan un interés profundo por la resolución de problemas relacionados con la filosofía. Si ponemos en una, como las columnas vertebrales que sostienen el plan de estudios, aquí se las presento, contienen materias dedicadas al seminario de problemas filosóficos, otro más que son la disciplina filosófica por importancia, que es la lógica y la argumentación filosóficas. Desde luego están las disciplinas. Hay otra área formativa dirigida a la filosofía de la neurociencia y de la tecnología. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué es la neurociencia? La neurociencia es una corriente filosófica americana, muy en boga incluso también en algunas universidades públicas de México, que toman como análisis las emociones, el pensamiento y todas las habilidades discursivas, pero a través de la ciencia. Tenemos materias también de intervención filosófica sobre pensamientos y, como ya les comentaba, las materias de tronco común y de las áreas de orientación. Ahora bien, esto es a grandes rasgos. Las materias que ustedes van a cursar están en versión horizontal, son las materias por semestre. Entonces, por ejemplo, el primer semestre ustedes van a iniciar con una materia que son los problemas fundamentales para la filosofía. ¿Cuáles son los problemas fundamentales? La verdad, la razón, la religión, la guerra, la muerte. Desde luego, la muerte es una idea filosófica muy, muy presente en cualquier pensamiento. Tienen otras materias de lógica y argumentación, por ejemplo, es cómo argumentar, o que el profesor les va a dotar de habilidades y los va a orientar para tener herramientas de argumentación filosófica, y un taller de ensayo filosófico que empieza desde luego con el creador de este ensayo, que es Montesquieu, y desde luego con todos los autores subsecuentes. Y el ensayo filosófico tiene pues una razón de ser diferente, por ejemplo, a un ensayo literario. Como disciplinas tienen la metafísica, la epistemología, la filosofía del lenguaje, la antropología filosófica, la filosofía política, la filosofía de la ciencia y finalmente la estética, que son las disciplinas base de cualquier estudio, de cualquier formación filosófica. Tienen también materias dedicadas al pensamiento del filósofo Husserl, por ejemplo, y toda la escuela que vino consecuente a Husserl, que fue la fenomenología del presente. Y en la intervención filosófica tienen una serie de diálogos sobre el quehacer de la filosofía. ¿Qué se hace con la filosofía? ¿Qué se hace con la filosofía en la educación? O la intervención en el derecho, o los diálogos sobre género y equidad, o diálogos sobre política, diálogos sobre dilemas éticos, filosofía y ficción. Filosofía y ficción es una intervención filosófica en torno a una manifestación artística como es en el cine, y desde luego terapia filosófica. Terapia filosófica es una manera didáctica de cómo la filosofía llega a intervenir psicológicamente en algunos de los pacientes, sin ser psicólogos, pero desde luego ustedes tendrían herramientas de cómo intervenir filosóficamente en las personas. En pensamientos tendremos, por ejemplo, filosofía y creencias, el pensamiento latinoamericano, que va desde Enrique Dussel, Leopoldo Sea, mucho antes Bartolomé de las Casas, y todo aquel pensamiento que se forjó desde la independencia de los cronistas hasta nuestros días. El pensamiento oriental enfocado desde el budismo hasta el judaísmo, entre otras religiones.
la filosofía contemporánea, los debates contemporáneos hoy en día y las nuevas corrientes que se están generando actualmente. También ustedes tendrán materias, por ejemplo, en el área de lógica y argumentación, desde luego la lógica, las lógicas alternativas, que son las nuevas escuelas de la lógica, la filosofía analítica, la filosofía de la mente, un taller de anteproyecto. Ya en sexto semestre nosotros pensamos en impulsarlos a sus proyectos de titulación. Ya vamos a ver un poquito más adelante cuáles son estos. Pero aquí en el taller de anteproyecto, a través de un manual que tiene la universidad, el profesor los va orientando para desarrollar el anteproyecto de investigación y en séptimo semestre los primeros capítulos en el marco de la clase de taller de tesis. En seminario de problemas filosóficos, que están subrayados en verde, ustedes tendrán la historia de la filosofía a través de estas grandes temáticas. Por ejemplo, telemas selectos sobre verdad. ¿Quién nos habla de verdad? Aristóteles, Platón, Husserl. Temas selectos sobre lenguaje y civilización. O bien, ¿quién nos habla sobre el deseo y la justicia? Por ejemplo, Michel Foucault. Temas selectos sobre poder y libertad, desde Thomas Hobbes, o también incluso Michel Foucault, entre otros autores. Temas selectos sobre responsabilidad y trascendencia, que es muy enfocada a metafísica. Temas selectos sobre interpretación o hermenéutica. Ustedes sabrán que la hermenéutica es una disciplina filosófica que tiene como motivo, con habilidades y con algunas herramientas y teorías filosóficas, saber interpretar cualquier manifestación, ya sea social, artística, jurídica, en fin. Y desde luego, también ustedes tendrán materias sobre una corriente que yo les hablaba, la filosofía de la neurociencia y la tecnología. ¿Qué nos está hablando hoy en día la filosofía en torno a la tecnología, en torno a los cyborgs, en torno a las redes sociales? ¿Será que los humanos en algún momento seremos desplazados por la máquina? Bueno, pues son materias que tienen como muy presente estas preguntas. También hay una materia muy interesante que es en quinto semestre, que son las prácticas profesionales. A raíz de los convenios que hemos tenido en el claustro históricamente, ustedes pueden desarrollar estancias en colegios, en universidades, incluso en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. La UNAM es muy cercana al claustro, incluso también gracias a sus docentes. Tenemos, por ejemplo, a un profesor que es el director de la carrera de filosofía de la FES Zacatlán, y bueno, él también tiene estos espacios para que ustedes puedan desarrollarse. Y las áreas de orientación o las áreas de optativas. Estas las van a poder elegir de quinto hasta octavo semestre y, por ejemplo, antes de irme con los seminarios optativos, por ejemplo, ustedes están enfocados a el análisis de ciertas manifestaciones artísticas. Bueno, pues el Colegio de Arte y Cultura lo que ofrece en su plantilla de los planes de estudio son estas materias que van desde la hermenéutica, como ya les comenté, el cine, la introducción a la historia del arte, la teoría del arte, estética y teoría de las artes, o bien sociología del arte. En cambio, si ustedes desean, por ejemplo, optar por materias del Colegio de Derecho y de Derechos Humanos, estas son las materias que ofrece la licenciatura, que son, por ejemplo, teoría del Estado, filosofía del derecho, deontología jurídica, es decir, el deber último de la ley o de la norma, historia de las religiones, historia de las doctrinas políticas, historia y perspectiva de los derechos humanos en México, o teoría y técnica de la no violencia. Además de ello, el Colegio de Filosofía y Letras imparte o ofrece gratuitamente seminarios optativos impartidos por los profesores después de las clases y con una continuidad por semana o cada 15 días, seminarios optativos que tienen con la finalidad de desarrollarlos y enriquecerlos con ciertos temas del plan de estudios. Por ejemplo, Historia de la Filosofía Antigua 1, que son los presocráticos, o bien Historia de la Filosofía Antigua 2, que es enfocado a Platón y Aristóteles, Historia de la Filosofía Medieval, San Agustín, Santo Tomás y todos los padres de la Iglesia, o bien Historia de la Filosofía Moderna, desde luego empezando con René Descartes. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los campos de desarrollo profesional que tiene la carrera o en qué se están dedicando los egresados? Bueno,
Ustedes pueden participar, gracias a este plan de estudios, en un entorno empresarial, llevando a cabo análisis de contenidos, desarrollo de ideas y de conceptos, desarrollos de código de éticas o filosofías institucionales, o el análisis filosófico de ciertas políticas empresariales. En medios de difusión, desde luego en la industria editorial, como consultores en organismos internacionales, en las instituciones culturales y artísticas, en institutos de investigación, desde luego como en los centros de docencia a nivel medio superior y superior, o bien como asesores culturales o políticos en organismos públicos o privados. En el marco de la profesionalización, estamos muy orgullosos de tener egresados pues altamente calificados. Por ejemplo, tuvimos no un alumno, sino varios participantes en el programa de estudiantes asociados del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Este es un programa muy interesante porque a partir de quinto semestre, ustedes con el apoyo de un tutor del claustro o bien de la UNAM, pueden realizar una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y dialogar con otros compañeros de este instituto o de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cuál es la ganancia? Que ustedes pueden obtener no solo una tesis asesorada por un investigador de la UNAM, sino también el tránsito a algún posgrado de esta casa de estudios. Tenemos egresados en universidades extranjeras y nacionales como docentes o estudiantes de posgrado en Lovaina, Bélgica, en el Trinity College en Irlanda, en Holanda, bueno, hoy ya cambió el nombre, son los Países Bajos, en la Iberoamericana, en la UNAM, en la UAM, en las autónomas de Querétaro, de Zacatecas y de Puebla. También como participantes o funcionarios en instituciones públicas o bien como docentes con una amplia gama de publicaciones. Entre nuestros alumnos, en nuestros egresados también pues los distinguimos y los reconocemos siendo estudiantes. Tenemos a este exalumno, Iván San Martín Córdoba, quien fue distinguido por el INA con el Premio Francisco de la Maza en 2017 a la mejor investigación. Tuvimos también a una egresada del claustro que presentó su artículo en la revista Agnosia, que ya les voy a platicar de qué trata Agnosia, publicado en torno a la democracia y el capitalismo. Tuvimos a una alumna destacada por el diario Reforma, es una estudiante que en ese entonces tuvo 24 años, y bueno, pues el periódico Reforma la destacó frente a otros estudiantes de otras universidades nacionales como una estudiante destacada. Somos miembros fundadores también de la Asociación Mexicana de Licenciaturas en Filosofía, adherida a la Asociación Filosófica Mexicana, y esta asociación lo que hace es dialogar, lo que hacemos con ellos, o entre todos, somos dialogar en torno a la actualización de los planes de estudio, la empleabilidad de los filósofos hoy en día en México, y bueno, gracias a estos diálogos es como enriquecemos la actualización de la carrera de filosofía. Contamos con 22 convenios para prácticas profesionales que yo les contaba, que se hace a partir de quinto semestre, con la Academia Mexicana de la Lengua, con Filosóficas de la UNAM, con organizaciones de la sociedad civil como Estudio Abierto, con múltiples editoriales y con otros concursos. Las opciones de titulación, bueno, desde luego que pensamos que el estudiante se pueda titular con un ejercicio filosófico y crítico a través o manifestado de las tesis o de las tesinas, es decir, el estudio bibliográfico y bien estructurado de alguna obra o de un autor o de un concepto manifestado en tesis o tesina. La diferencia entre las dos es la cantidad de las páginas o el desarrollo macro o micro del análisis. Contamos también con seminarios de titulación, por ejemplo, tenemos en ética o tenemos un seminario de titulación en edición. Desde luego se pueden titular por un examen general de conocimientos o bien por un reporte de trayectoria profesional cuando ustedes hayan egresado, hayan pasado algunos años y si no se han titulado, bueno, pero han sido como fieles
a la carrera como docentes, como investigadores o como escritores, bueno, pues se pueden titular mediante un reporte. Y desde luego, las titulaciones de excelencia o desempeño académico. De excelencia es si al término de la carrera ustedes tienen 9.5 de promedio, ustedes en automático se pueden titular, o bien con desempeño académico, que es a través de un 9 general de promedio, pero entregando un reporte al colegio en donde ustedes pues participaron en jornadas, en coloquios, en conferencias, publicaron artículos, es decir, una semblanza de actividades a lo largo de su carrera. Contamos también con una línea de investigación. Nuestro corazón moral en el colegio son nuestros profesores de carrera, nuestros profesores investigadores, que son alrededor de 5, y una de ellas, la doctora Verónica Díaz de León, que por cierto es egresada de la universidad, tiene esta línea de investigación que es preguntarse cómo llevar a la actualidad la filosofía moderna. Los intercambios académicos son variados. El intercambio es un proceso muy ágil, se realiza a través de cuarto semestre, ustedes lo pueden solicitar a partir de cuarto hasta octavo semestre, y ustedes escogen primero las universidades con las cuales tenemos convenio. ¿Cuáles son? La Universidad de Milán en Italia, la Universidad de Regina en Canadá, la Universidad de Osnabrück en Alemania, la Universidad de Barcelona en España o la Universidad de Villa María en Argentina o la Universidad de Los Ángeles en Estados Unidos. Una vez que ustedes hayan decidido qué universidad, la Coordinación General de Vinculación lo que hace es gestionar su estancia. Nosotros como colegio hacemos un ejercicio de equivalencia de materias y ustedes pues logran realizar esta estancia. Es importante mencionar que ustedes no pagan las tasas o las colegiaturas de estas universidades de acogida, sino que ustedes van a pagar las colegiaturas del claustro de Sor Juana. Y si son becarios, pues mucho mejor, porque lo que hacemos en el colegio son proponer elevar el porcentaje de las becas con la finalidad de que las familias o los dependientes económicos, bueno, no sufran con esta paridad entre el peso y la moneda extranjera. Contamos con una revista que se generó en el marco del taller de trabajo editorial en la carrera de filosofía anterior a esta. Los egresados y el colegio decidimos tener urgentemente una revista reconocida ante Indautor y con valor curricular. Es una revista digital que se llama Agnosia, en donde profesores y estudiantes pueden participar en convocatorias para que sean publicados en esta revista. Contamos semestre tras semestre, ya les había comentado de Verónica Díaz de León, que es profesora investigadora del colegio, este seminario permanente denominado Platea Filosófica, cavilaciones en torno a la modernidad y sus secuelas. En este seminario participan no solo profesores y estudiantes de la universidad o egresados de la Universidad del Claustro de Sor Juana, sino también de otras universidades como de la UAM, de la UNAM y de la Iberoamericana. Entre nuestras actividades de conferencias, porque también suponemos que es importante que ustedes escuchen pues a máximas autoridades de la filosofía en México y en el extranjero, invitamos al destacado Enrique Dussel a que impartiera una conferencia denominada Estética en la Modernidad. Ustedes sabrán que Enrique Dussel está muy enfocado a la ética de la liberación, pues bueno, trasladó este discurso muy interesante ético hacia la estética. Tenemos una cátedra en honor a Eduardo Nicol, que fue pues un destacado filósofo de la Guerra Civil Española, y el cual el pensamiento está pues muy enfocado al vitalismo de Ortega y Gasset y de otros autores. Entonces aquí invitamos a Juliana González, la filósofa mexicana, profesora emérita de la UNAM, invitamos también al exrector del claustro de Sor Juana y alumno de Nicol, que fue Juan Manuel Silva Camarena, y al doctor Ricardo Hornefer, director del Seminario de Metafísica Eduardo Nicol,
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Invitamos también de la UNAM a Herbert Frey, este destacado austriaco, radicado aquí en México y experto en Nietzsche, para que nos hablara sobre las enseñanzas de este filósofo en la actualidad. También invitamos al doctor Luis Ignacio Guerrero, destacado filósofo de la Ibero, que es conocedor del pensamiento de Kierkegaard y, bueno, pues nos ofreció esta conferencia denominada El reconocimiento de sí mismo. Tuvimos también estas jornadas filosóficas en torno a la bioética, en donde participó Jorge Linares, que es el director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También estuvo la doctora Paulette Dieterlen, investigadora de filosóficas de la UNAM, y estudiantes y profesores del claustro. Dado que tenemos o contamos con estas materias de orientación que les comenté en diapositivas pasadas de arte y estética y de derechos humanos, consideramos realizar un diálogo entre estudiantes, diálogos interdisciplinarios de acuerdo a filosofía y derechos humanos o filosofía y arte. Esta fue sobre los fundamentos filosóficos de los derechos humanos y participaron estudiantes de filosofía, de derecho y de la carrera de derechos humanos, moderados también por profesores de esta universidad. Tuvimos también este debate entre neurofilosofía versus filosofía de las neurociencias, en colaboración con el Colegio de Psicología, y aquí participaron también estudiantes de filosofía. Actualmente están invitados, sirva el comercial, del 26 al 30 de octubre, es decir, ya la próxima semana comenzaremos este ciclo dedicado al siglo de oro inglés, las jornadas isabelinas, en donde estarán invitados ponentes de la Universidad de Colombia, de la Universidad Centro, van a participar profesores y estudiantes que nos platicarán sobre la filosofía y la cultura en la época del siglo de oro inglés, especialmente de Isabel Tudor. Yo les comento algo muy importante. Actualmente estamos en el siglo XXI-1. Dado la pandemia y la contingencia, tenemos este modelo híbrido flexible. Actualmente las clases son virtuales, pero nosotros estamos al tanto de las autoridades sanitarias, tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal. En caso de que el semáforo transite a verde, nosotros estaremos realizando esta modalidad entre virtual, presencial y semipresencial. En caso de que todavía continuemos con el semáforo naranja y amarillo, las clases serán virtuales. Esto es importante mencionarles en caso de que, pues bueno, el próximo año, esperemos que no, toquemos madera, sigamos o continuemos con esta situación, pero es importante mencionarles cómo estamos actuando de esta manera, sin demeritar la excelencia académica y la excelencia de docencia que caracteriza a la carrera de filosofía en el claustro. Pues bueno, de mi parte es todo. Es importante también comentarles un punto sobre el financiamiento o las becas. A mí me gustaría platicarles un poco qué tipo de becas tenemos nosotros en el claustro de Sor Juana. Tenemos, por ejemplo, la beca Sor Juana Inés de la Cruz, que es una beca que se ofrece a estudiantes de primer semestre y es la sumatoria entre el promedio que ustedes tuvieron al egresar en bachillerato en preparatoria, sumado con el promedio que obtuvieron al ingreso de la universidad, es decir, a través del examen de admisión. Se ofrece una beca Sor Juana por cada programa educativo y es el 100% de beca durante primero y segundo semestre. Esa es la beca Sor Juana. Ahora, hay dos becas más que se ofrecen a partir de segundo semestre, que es de excelencia académica. Esta beca de excelencia académica, desde luego, es un reconocimiento de la universidad a su desempeño académico durante el primer semestre y ustedes pueden concursar a través de ella bajo criterios de la convocatoria, por ejemplo, un estudio socioeconómico, también tener una mirada externa de cómo está la situación económica de ustedes, sus necesidades, desde luego, y una entrevista con un servidor. Y bueno, esa sumatoria se propone un porcentaje ante el comité de beca y es una beca que ustedes pueden mantener durante toda la carrera, desde luego sin extraordinarios, sin recursamientos,
manteniendo esa calidad académica. Y la otra es aprovechamiento académico, que es igual en segundo semestre, la misma lógica, un estudio socioeconómico, una entrevista conmigo, pero es a partir de un promedio de 8.5 hasta 8.9 de promedio. Y ahí, por ejemplo, es si ustedes solicitan una beca de 10%, de 15 o 20%, ese porcentaje es igual a una serie de horas que ustedes estarán pagando durante todo el semestre en proyectos de investigación, en actividades de difusión cultural o incluso en la biblioteca. Entonces, bueno, es importante que ustedes sepan, creo que ya también Bere y Cristina les platicarán sobre los otros financiamientos educativos. Y bueno, de mi parte es todo. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a la carrera de filosofía, con todo gusto se los voy a responder. Lo pueden mencionar aquí en el chat o bien encendiendo su micrófono. Así que pues muchísimas gracias por su atención y esperemos que esta sesión haya sido de su agrado y haya sido pues con mucha información para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, pues yo soy Mejía mucho gusto. Tengo una duda acerca de los seminarios extracurriculares de los que me hablas. Sé que se imparten en la carrera de filosofía, pero tenía la duda de si como externo al claustro puedes tener acceso a esos seminarios, ya sea pagando, ya sea como sea, pero si hay algún acceso a esos. No, desde luego que no. A ver, la universidad, ¿sabes? Hay algo que le caracteriza mucho a la universidad, es que todas las actividades culturales y académicas extracurriculares son gratuitas. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un solo seminario actualmente, que es un seminario sobre melancolía, ya está iniciado, ya está casi por terminar, pero el próximo semestre tendremos más seminarios optativos. Desde luego que tú como externa, tú puedes participar. Ahora, ¿sabes qué? Y creo que hiciste una muy buena pregunta. Yo los invito cordialmente, ahorita les voy a mencionar por el chat mi correo electrónico. Dense un brinco a la página de internet del claustro. En licenciaturas, busquen filosofía y vean las materias de los semestres nones, es decir, del primero, del tercero, del quinto y del séptimo semestre, para nosotros invitarlos a una clase gratis, es decir, tú me escribes o ustedes me escriben y yo con todo gusto les voy a dar un código de acceso, el horario en donde se imparte la clase, para que ustedes vean cómo está desarrollándose la carrera. Entonces, bueno, espero que yo haya respondido tu duda. Sí, muchas gracias. Hombre, Y no hay de otra qué. duda tengo rapidísimo. Sí, claro. Sé que siempre, claro que o sea, es posible encontrar un campo laboral, Sí. pero, por ejemplo, yo he estado investigando otras carreras, como por ejemplo ciencias políticas, Ajá. y que quiero saber, o sea, veo como mucha relación entre el campo laboral, entre ciencias políticas y filosofía, o sea, en las ONGs o en, no sé, en organizaciones. Sí. Y quería saber, o sea, si me podrías contestar si dentro de la carrera de filosofía se relacionan las ciencias políticas y al revés. Por supuesto, mira, yo te comentaba, a ver, no solo el plan de estudios como tal, tiene, como lo viste, una serie de materias de intervención filosófica, de derecho, de cuestiones de género, de cuestiones de educación, que invariablemente se tratan cuestiones de ley o de política pública, sino también al quinto semestre, si tú decides obtener materias de orientación en derechos humanos, porque mejor, porque entonces tendrías ahí teoría de la no violencia, como lo decía, cuestiones de teoría de los derechos humanos, historia de los derechos humanos. Haces una pregunta muy importante porque, por ejemplo, tenemos egresados que incluso tienen fundaciones. Tenemos a un joven egresado que se llama Carlos Jonathan Rodríguez, que pues tiene una fundación en donde interviene en ciertos barrios de la Ciudad de México con el apoyo de otros patrocinios para intervenir y pues no sé, barrios o vecindades alejadas y pues la verdad es que es un joven que ha transitado incluso también en diálogos con algunas agencias de Naciones Unidas e incluso con el Poder Legislativo. Yo creo que, a ver, el perfil de filósofo es muy valioso. Yo estudié filosofía
y también me enfoqué a cuestiones de política pública, de transparencia, de sociedad civil, que me encanta. Pero claro está que para llegar a ello, también uno, al término de la carrera, pues se tiene que estar especializándose. Creo que hoy por hoy las humanidades, sin duda, se tienen que estar especializando. ¿A qué me refiero? A que tú en el camino, o cualquiera de ustedes en el camino, ustedes puedan encontrar cuál es lo que más les agrada, lo que más les apasiona, si es algún posgrado en arte, si es algún posgrado en ciencias sociales, en filosofía política. En fin, creo que la carrera de filosofía o la licenciatura de filosofía es la primera base del gran árbol que te da los cimientos necesarios para que tú puedas decidir en dónde puedas escoger tu especialidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos. Igual, espero que yo haya respondido tu duda. Sí, gracias. Y ya la última para terminar. Sí, sí, claro. Por ejemplo, ¿qué distingue al claustro mientras estudias filosofía, por ejemplo, de otras universidades como, no sé, la UP, la Ibero, la UNAM? O sea, ¿qué distingue a sus egresados? ¿Qué distingue a sus egresados? Mira, a ver, es interesantísima pregunta. Ve, por ejemplo, en la Ibero o en la Salle o en la UP, además de que las colegiaturas son altísimas, al contrario del claustro de Sor Juana, que son colegiaturas nada que ver con las colegiaturas de sus universidades privadas, tienen un corte de católico. Yo estudié en la Salle, por ejemplo, la licenciatura, e invariablemente las materias que uno tiene en universidades privadas como estas, pues tienen un corte tomista, tienen un corte agustino, un aristotélico tomista, y ahí lo vas a ver reflejado desde las materias de tronco común, que van desde el pensamiento de Cristo, hasta materias dedicadas simplemente a San Agustín y Husserl, Santo Tomás y Kant. Entonces es toda una disciplina, todo un diálogo, sí, interesante, pero por ejemplo no tienen estas corrientes contemporáneas o modernas como los tenemos nosotros. Esa es una gran distinción. Y sobre todo que somos laicos. No somos católicos, no somos cristianos, no tenemos, somos totalmente libres en ese sentido. Respetamos y toleramos, desde luego, que es uno de los principios de la universidad, las ideologías, bienvenidas las ideologías, pero eso es algo que nos distingue entre las otras universidades. Muchas gracias. No hay de qué. No sé si alguien más. Pues si de momento no hay alguna otra duda, me gustaría platicarles esta parte del proceso de admisión. Igual, si de momento les surge alguna duda, con toda la confianza abrimos el micrófono para que la planteen o lo pueden escribir en el chat. Les voy a compartir una presentación, bueno, unas diapositivas de nuestro proceso, precisamente de nuestro proceso de admisión, de lo que se evalúa, de lo que se toma en cuenta para que ustedes puedan quedar admitidos en cualquiera de las licenciaturas, ¿de acuerdo? Evidentemente, como les comentaba el doctor Fernando, todos nuestros programas, absolutamente todos, se imparten en sistema escolarizado, por lo que las clases son presenciales. Y si fuera el caso, el proceso de admisión también se realizaría de forma presencial, pero dadas las circunstancias, el proceso de admisión se está llevando a cabo en línea. Entonces, lo que tienen que hacer, o bueno, lo que se evalúa en la universidad para que ustedes queden admitidos es una prueba vocacional que ustedes tienen que presentar, un examen de conocimientos y habilidades, que son conocimientos adquiridos a nivel bachillerato, y en todo caso aplicarán una entrevista vocacional, pero únicamente solo de ser necesario. Todo este proceso normalmente cuesta 520 pesos y pues como les decía, se estará presentando en línea. ¿Cuándo? Las siguientes fechas, como son, digamos, varias etapas de un proceso de admisión, se presentan en varios días. Entonces, la prueba vocacional, la más próxima, es lunes 30 de noviembre. Bueno, el próximo lunes 30 de noviembre, el examen de conocimientos y habilidades el 1 de diciembre
y en ese mismo momento se les dice si aplican su entrevista vocacional o no y en qué fecha y horario. Obviamente para que ustedes puedan prepararse para su examen de conocimientos y habilidades, tienen que inscribirse al proceso de admisión y en el proceso de admisión, ya que llenen sus datos y seleccionen la fecha de su proceso, que les reitero, les va a aparecer ya sea el 1 o el 8 de diciembre, ustedes tendrán acceso a una guía simulador. Y esta guía simulador les permite prepararse para su examen de conocimientos y habilidades. ¿Y esto qué les permite? Si ustedes cuentan, como les comentaba el doctor Fernando, con un promedio mínimo de 9 en adelante, pueden precisamente participar por la beca Sor Juana Inés de la Cruz, porque evalúa el promedio final de preparatoria junto con su proceso de admisión. Entonces, mientras más pronto se inscriban al proceso, más tiempo van a tener para poder consultar esta guía simulador y en ese sentido prepararse para su examen de conocimientos y habilidades. Las clases, todos nuestros programas duran 4 años y se cursan en 8 semestres. Y sin embargo, nuestro ingreso es anual. Las clases inician en agosto de 2021, pero como les decía, ya pueden presentar su proceso. Si ustedes no llegaran a inscribirse en agosto de 2021, el siguiente ingreso es en agosto de 2022, para que también tomen esas fechas en cuenta, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues les presentamos a Donatello. Donatello, bueno, es una característica, ¿no? De muchos de los recintos históricos ahí en el centro, que pues tienen gatitos, ¿no? Y es el caso del claustro. Ahí tenemos a los gatos amigos de todos, de profesores, de administrativos y de maestros, pero en específico, Donatello es el que siempre anda con nosotros en la coordinación de promoción. Ahí precisamente viene un código QR que ustedes pueden escanear para obtener más información. Y también vienen 2 números de teléfono en los cuales nos pueden contactar vía WhatsApp para cualquier duda que tengan. Entonces, también contamos con escuelas que tienen ciertos convenios con nosotros, con la Universidad del Claustro de Sor Juana, y si ustedes cumplen un promedio mínimo de 8.5, ahorita, hasta donde han cursado ahorita, pueden obtener estos beneficios según sea el convenio que haya con su escuela y si es que hay justamente convenios con su escuela. Ahora, para quienes, como les comentaba el doctor Fernando, los costos de la licenciatura se dividen en 5 pagos. Cada semestre ustedes van a hacer 5 pagos. 1 corresponde a la inscripción y los otros 4 pagos corresponden a la colegiatura. Pero para quienes hagan su proceso de admisión en estas 2 primeras fechas, 1 y 8 de diciembre, al momento de pagar su inscripción van a obtener el 35% de descuento, lo cual pues también es una ventaja, digamos, para quienes, y un beneficio más bien, para quienes apliquen su proceso con este tiempo de anticipación. Entonces, pues eso sería todo por nuestra parte. Si hay alguna duda, alguna pregunta, les reitero mi nombre, Berenice Segundo. Yo con algunos de ustedes ya he tenido contacto previo. Yo les compartí precisamente la liga para poder conectarnos y pues ahí vamos a seguir en comunicación para cualquier cosa que necesiten. Entonces, pueden abrir su micrófono para plantear las dudas que tengan, escribirlas en el chat y nosotros estaremos atentos para poder apoyarlos y resolver sus dudas. De no haber otra pregunta o de no haber algún otro comentario, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias a todos por conectarse y pues esperemos que próximamente formen parte de la comunidad del claustro. Muchísimas gracias, Bere. Gracias, Cristina. Que pasen buena tarde a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Zoe. Bye. Linda tarde.